hablar de un tema que está muy próximo a celebrarse aquí en México, en la tradición mexicana, que es lo que es Día de Muertos, y por ende, el día de hoy vamos a hablar sobre la muerte desde un aspecto cultural. Así que, bueno, los que en su momento sabemos que van sintonizando poco a poco o que en algún momento pueden compartir la información a través de YouTube y demás, pues estarán compartiendo y nos ayudarán muchísimo en que puedan tener un like, una reacción, un comentario, dudas que puedan ustedes hacer aquí en la bandeja de comentarios, aunque no estén directamente en la transmisión directamente en vivo, o sea, lo pueden dejar y estaremos contestando todas sus dudas. Recuerden que esto lo hacemos con la finalidad de dejarles un poco de la parte psicológica, la parte emocional, para quienes quizá en su momento estén pasando o atravesando alguna situación difícil o que pues estén en proceso terapéutico, pero que finalmente requieren tener un poco más de conocimiento, de compartir ciertas cosas. Entonces, pues vamos a hablar de la muerte. Quiero compartirles que muy pocas veces entendemos la muerte como algo que esté ligado a la vida. Y es un tema difícil de tratar, sobre todo porque lo vemos como si interrumpiera nuestra existencia, ¿no? O sea, la vemos como un enemigo, la vemos como algo que viene como un intruso que viene a mover pues una parte de nuestra vida que podemos considerar quizá buena. Y bueno, pues la realidad aquí es que está ligada con la vida, la muerte está ligada con la vida. Y quiero comentarles finalmente que esto viene finalmente, o sea, esto de la muerte o el culto a la muerte no es algo nuevo, ¿vale? O sea, es algo que viene desde tiempos prehispánicos y que se sigue conservando hasta la actualidad, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México sigue existiendo esta tradición de culto a la muerte. ¿Vale? En algunas colonias o en algún momento se rinde cierto culto hacia la muerte como en memoria a, ¿vale? Se adora, se celebra, incluso hay un día de muertos, de lo que es esto que les decía ahorita, que se vienen las fechas de Día de Muertos, pero también hay hasta incluso una imagen sobre la muerte y se le rinde culto a la muerte como una manera de concebir justamente como una deidad, ¿vale? Sin embargo, debemos de saber que el término de muerte finalmente no es algo que sea habitualmente construido, que se platique pues de manera natural o de manera cotidiana. Es algo que se rehuye bastante porque incluso decir la palabra puede ser fuerte o difícil para algunas personas que estemos o estén pasando por una pérdida de algún ser querido, de algún amigo, de alguna persona a quien se le tuvo mucho aprecio y que evidentemente pues no podemos salirnos de la parte emocional. Por supuesto que muchísimas personas podemos enfrentar a la muerte como con una actitud negativa porque está asociada a dos emociones valiosísimas que es el temor y la ansiedad. Así que, pues bueno, en este sentido se tienen muchas, también dentro de lo cultural, la muerte se considera pues también como una manera de interpretarse a través de ciertos aspectos, como puede ser la parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, y también se relaciona con otros aspectos como por ejemplo de arrepentimiento, que es una de las cuestiones que no les mencioné hace un momento, y que es otra emoción, ¿vale? Importante. Entonces, yo les quiero mencionar que en algún punto me di a la tarea de revisar algunos aspectos que están relacionados con la muerte y el por qué le tememos tanto, por qué nos cuesta tanto trabajo. Y mucho de ellos son 5 arrepentimientos importantes que ustedes no me dejarán mentir para quienes les cueste trabajo hablar de ello. Uno de ellos es el que no vivimos la vida como quisiéramos. Tenemos ese arrepentimiento cuando estamos en este proceso de vivir la muerte cercana, ya sea por una situación de salud personal o por un aspecto de alguna persona que esté pasando por esta situación y que nos hace construirnos y reconstruirnos de manera muy especial. Yo quiero compartirles que aunque todos los días existen situaciones
fuertes accidentes automovilísticos, o sea, así como hay nacimientos, también existen muchas muertes al día. Y que quiero solamente mencionar algo que vivimos aquí en la Ciudad de México, muy trágico y muy fuerte, que fue la explosión que se vivió de esta pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa y que fue bastante fuerte. Yo quiero mencionar justamente por esta línea cuántas personas que no vivieron a su alrededor esta situación y que no necesariamente fueron personas que pasaron la situación o que estuvieron hospitalizados por este acontecimiento, cuántos no se volvieron a resignificar y a darle un sentido a su vida diferente. Ahora bien, no solamente pongo esta cita del acontecimiento tan trágico que se vivió aquí en la Ciudad de México, sino también las personas que en algún momento han vivido muy cerca a la muerte por algo que se hayan salvado y que recapitulan su vida de una manera nueva, de una forma distinta, y que por eso les estoy hablando de los tipos de arrepentimiento. Uno de ellos es el que no se vive la vida como uno quería, se arrepiente uno de no haberla vivido así, quizá libres, llenos de vida, llenos de energía, y evitar justamente una situación agobiante día a día, porque la realidad es que a veces no sabemos manejar nuestras emociones y tendemos a enojarnos, tendemos a tener mala relación con los demás, en el trabajo, con la familia. Otro arrepentimiento es que le dedicamos muchísimo tiempo al trabajo, cosa que esto causa también muchos sentimientos de soledad, de angustia y de falta de conciencia de lo que tenemos a nuestro alrededor para poder disfrutarla diferente. El tercer arrepentimiento es el no abrirse de manera emocional a los demás o hacia otras personas, porque es una realidad que muchas personas también tienden a tener mucha dificultad de expresarse, ¿no? Por ejemplo, de expresar sentimientos, de poder platicar un poco más sobre aspectos que hayan vivido, resarcir diferencias, hablar de cómo te involucras con las personas a tu alrededor y que cuesta mucho trabajo expresarse, ¿no? Decir, lo siento, me disculpas o me equivoqué hace tantos años, y ese es otro de los arrepentimientos cuando se siente muy cerca a la muerte. El siguiente es el perder contacto con la gente que tú quieres, también es otro arrepentimiento importante, porque a veces la gente se termina alejando de otras personas o de buenas amistades, etcétera. Y el último es el no haber intentado ser feliz, ¿vale? Esa es otra situación que involucra muchísimo el miedo hacia el proceso de muerte, y que, como bien yo les decía, la realidad es que no tenemos esta seguridad y la certeza, el por qué nos sentimos infinitos. O sea, por qué el ser humano cree que no podemos en algún momento concluir una etapa a diferentes edades. O sea, la muerte no llega como nos lo han pintado desde que somos niños, ¿no? Que la muerte llega cuando ya somos grandes, ya somos viejos, que la muerte llega hasta que ya tienes una vida hecha, ya tienes una familia. También esa es otra situación, cómo la parte cultural viene a mover la educación sobre la muerte. No tenemos una educación sobre la muerte, no sabemos incluso cómo hablarle a las personas que están viviendo un proceso de duelo, no sabemos qué decir. E incluso no sé si ustedes lo han escuchado, pero es una frase muy común en la que se dice muy, muy normal, ¿no? Como que ya es una frase que se ha adoptado para que muchas personas la dicen cuando están en algún funeral o en algún acompañamiento familiar sobre una pérdida, y se dice un lo siento o mis condolencias o un no sé qué decirte, lo lamento, ¿no? Sabemos que yo puedo decirles que todos hemos experimentado la muerte, y no directamente de la misma persona en la que tú estás en el funeral, cuando tienes la misma relación con quien está ya difunto. O sea, no es lo mismo, pero lo hemos experimentado con alguna mascota, lo hemos experimentado con la muerte de algún familiar muy lejano, de hermanos, de padres, de tíos,
incluso hasta la muerte de nuestras propias etapas, ¿no? Porque obviamente somos adultos, pero fuimos niños, fuimos adolescentes y por eso ya existe todo un estudio sobre la muerte y pueden ser muertes físicas o muertes simbólicas, que es la tanatología. Pero independientemente de todo eso, no tenemos una educación sobre la muerte y culturalmente se nos enseña que va a pasar mucho tiempo para que entonces nosotros tengamos esta experiencia como es el haber concluido nuestra vida. Así que como justo se vuelve una situación muy lejana, cuando nos enfrentamos a un proceso de muerte, pues es muy difícil y no sabemos cómo manejarlo. Debemos de saber que la visión sobre la muerte involucra la cultura, involucra creencias, miedos, emociones, rituales que se experimentan particularmente desde una misma religión y que va a moldear el concepto de muerte en México, como puede ser que ciertas creencias pues se consideran que la muerte muchas veces es el irte al infierno, irte al cielo, o es la liberación del dolor y del sufrimiento y de una vida eterna. Ya dependerá muchísimo de esta parte cultural. Así que yo lo que les diría sobre este tema, y teniendo pacientes que en su momento pues han llegado a terapia a hablar de procesos de duelo o de muerte física de ciertas personas que han rodeado y los han acompañado a lo largo de su vida, puedo decirles que desde niños tendríamos que naturalizar o normalizar que la muerte es parte de la vida. En algún momento yo les recomendé un libro por ahí que se llama Mi amiga Tilica, que eso es muy bueno para los niños, porque desde niños tendríamos que entenderlo como un proceso natural, como un proceso normal, que no viene a darnos sufrimiento, que no viene a darnos dolor, sino que claro, se vive como un proceso fuerte, porque hay que afrontar justamente un estilo de vida que se tuvo con cierta persona o que, repito, por los arrepentimientos, quizá no se estuvo tan cerca de esa persona que ya no está en los últimos días de vida, o quizá no sé, no le expresaste justamente ciertas cosas a esa persona, y eso es lo que más duele, ¿vale? Además de toda una situación de recuerdos, de momentos que se hayan vivido y de personas que se relacionan con lo que viviste, ¿no? Con las vivencias. Así que yo lo que les diría es que empecemos a darle a los niños todo un concepto de muerte sin que tengan que espantarlos, porque también sabemos que la educación viene desde pequeños, ¿vale? Desde el que se te muere una plantita, se te muere una tortuguita, se te muere un animalito, una mascota. Desde ahí el preescolar está empezando a entender que es algo natural, que se puede hacer un ritual o una forma, repito, por las creencias, porque ahí es donde se involucra la parte cultural, pero se puede hacer algo que te haga sentir a ti en paz. Por eso debemos de comprender que la muerte es algo que va a ser un proceso respetable, como lo sienta, lo viva y lo piense cada persona, independientemente de que en este momento que se viene una tradición mexicana muy, muy linda por ciertas cuestiones, porque los niños pues ya se ha convertido también en una combinación ahí de tradiciones entre México y, y también esta parte del Halloween, que no es necesariamente mexicana, pero que pues para algunos puede ser como esta parte de la fiesta, la vida, ¿no? El que muchos extranjeros vienen a ver esta parte tan linda, llamémosla así, de una tradición, pero independientemente de ello, para muchos les viene a recordar la ausencia de personas que ya no están. Así que, pues claro que se vuelve una parte difícil y yo lo que les diría es que este proceso cultural de muerte, sobre todo desde la tradición, viene a sanar también muchas cosas, porque es como volver a reafirmar que esa persona no se encuentra aquí, pero te dejó muchas otras cosas. Por ahí en algún momento una persona me compartió un libro que se los estaré dejando por acá, que habla sobre justamente hay una cita que la autora menciona en que no hay una mejor forma de demostrar tu amor hasta que ya no está, o sea, después de la muerte, porque después de que muere esa persona es cuando aprecias
su presencia, sus frases, su olor, sus modos de actuar, y es donde descubres todo ese amor tan intenso que tenías hacia esa persona. Por eso se vuelve tan difícil, nostálgico, y de alguna forma pues es una añoranza hacia ese familiar, ¿vale? Entonces, repito, regresando un poco desde la parte educativa, desde la educación, desde muy pequeñitos se les debe de enseñar a los niños de preescolar cómo poder entender el proceso de muerte, y también depende mucho de cómo lo manejes como adulto. Si tú te espantas, si tú manejas la muerte como algo que no debería de pasar o como una situación difícil, pues obviamente los niños también lo van a recibir así, como algo que no tendría que suceder. Lo repito con esta pregunta que ahorita les hacía: ¿por qué nos sentimos infinitos? O sea, somos seres humanos y tenemos un inicio, pero también tenemos un final. Y me parece importante que la manera en la que podemos o sea, tal cual hacer una amistad con la muerte, con ese concepto, es hablar de ella, hablar de qué es para ti la muerte y respetar cada proceso, repito, incluso desde las creencias, porque el proceso de muerte no se vive igual para todos. Aunque existe ya una área específica de la tanatología donde te va a hacer entender todos los procesos de duelo, y que también las etapas van a venir van a ir y venir, no significa que tenga que ser la misma forma en la que lo vivas tú a la otra persona o el familiar que está viviendo su proceso de duelo, aunque sea la misma persona que perdiste. Es distinto y se tiene que aprender justamente a respetar, a comprender desde el significado que le estás dando. Y para algunas personas puede ser que no tengan esta necesidad de llorar o no tengan la necesidad de hablarlo. Algunos puede ser más en soledad, en silencio, pero evidentemente también, repito, nos viene a reconstruir y nos viene a recordar que aquí somos fugaces. Nos viene a recordar que somos personas que tenemos que tener finalmente una meta, una vida, una energía para ser felices, y que el tiempo que estemos en esta vida tenemos que aprenderlo a disfrutar al máximo, considerando pues todas las visiones que en algún momento tú percibiste, ¿no? No casarnos con la idea de que la muerte va a llegar hasta que tengamos tanta edad o seamos viejos o ya hayamos hecho una vida, ¿vale? Así que yo lo que les invitaría es hablar de la muerte, conectar con la muerte. Podemos entenderla justamente como aquello que simplemente es parte de. Y por eso les decía de este libro de Tilica, mi amiga Tilica, que es para niños, incluso lo entienden muy bien los adultos, porque es muy buen libro. Algo que les diría y que les haría más bien una pregunta sería: ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? O sea, ¿de qué manera te agradaría que las personas te recuerden después de que mueras? ¿Vale? Y eso me parece importante, que te ayuda a irte en paz, a que tú estés tranquilo, a que no te dé ansiedad morir, a que no percibas que finalmente esto se vuelve como, repito, como ese proceso en el que te enseñaron a que la muerte es algo malo o que es algo que no tendría que sucederte. Y bueno, yo desde aquí puedo compartirles otros aspectos sobre que dentro de la muerte va a existir el dolor, la negación, en donde al desear justamente este descanso de tu difunto, pues vienen muchas creencias y muchos recuerdos después de la muerte. Y sobre todo porque debemos de saber que la muerte no nada más es por meses. O sea, el duelo de ese proceso de muerte, después de alguien que perdiste, no se da en 2, 3 meses. O sea, van a pasar demasiado tiempo, e incluso hasta años, porque hay algo importante, y que yo lo hablo desde experiencia personal e incluso porque todos hemos estado cerca de ella, pero también hasta de amigos a los que puedo yo platicar, o hasta pacientes, como yo les decía, que tiene que ver con el: vives una Navidad sin esa persona, vives un cumpleaños sin esa persona, vives este proceso de convivencia, o de cada año va a haber algo nuevo que te vas a recordar a la persona que perdiste, y que en su momento pues van a haber ciertas emociones.
Yo lo que te diría es que aprendas a convivir con las emociones que te hace sentir la muerte o que sentiste a través de ese proceso de duelo y que les des nombre, porque yo lo que te estoy diciendo en esta transmisión en vivo es que debes de aprender a convivir con la muerte, a nombrarla, a hablarle. No te estoy diciendo que haya desde lo cultural un culto específico, aunque sea desde la prehistoria, porque esto viene finalmente desde una situación cultural, pero sí a que aprendas a entenderla como parte de la aceptación y que está aquí en nosotros, ¿vale? Así que dentro de esta línea va a ayudar a que la nombres, sobre todo nombres también las emociones. La emoción que sientes si va a ser de duelo, de dolor, perdóname, de nostalgia, de tristeza, de frustración, de enojo, y que cada una de esas emociones te va a permitir a ti volver a reconstruirte y evidentemente a manejar diferente tu vas a sanar, porque las emociones van a ir transformando, ¿sale? Entonces, pues yo lo que voy a hacer, porque esta es una transmisión brevísima para que tú puedas justamente trabajarlo, manejarlo distinto, yo lo que te recomiendo, punto número uno, es que cuando tú estés en un proceso como este y vayas notando que pasa el tiempo y tienes demasiado llanto, que sientes justamente mucha nostalgia, te sientes solo, sola o en su momento te está costando trabajo despertar y pensar que no está tu ser querido, es mejor que te atiendas de manera psicológica, ya sea que tomes una terapia o en su defecto, pues te vayas mejor con el especialista en tanatología que te va a ayudar a hacer este cierre del ciclo sobre lo que te vino a mover este proceso o esta experiencia que estás viviendo. Punto número dos, te recomiendo muchísimo que desde el momento que te estoy diciendo que dialogues con la muerte, no solamente es que directamente lo seas tan literal y hables con la muerte, te estoy diciendo más bien que puedes hacer este reencuentro de hablar de la persona que se fue, o ver fotografías, o hacer una carta de despedida, o a lo mejor expresar ciertas cosas que dejó esa persona en el momento que estás conviviendo con la familia, pero sin que esto venga a mover una situación y desencadene como algo fuerte, incluso terapéuticamente, perdóname, como familia, puede ser una parte terapéutica cuando toda la familia empieza a hablar de ciertas cuestiones de esa persona. Claro que te ayuda a sanar desde el recuerdo, desde el decir, acepto que conviví con tal persona, puedo estar en paz, puedo trasciende en mí o me deja cosas, y eso también ayuda bastante, pero desde el momento en el que tú también estás hablando de la situación o de evocar nuevamente recuerdos o situaciones que hayas vivido. Y el último paso va a ser que cada día, perdóname, puedas hacer si quieres una bitácora que te permita incluso escribir cómo te sientes día a día y créeme que te ayudará demasiado a manejar diferente cada situación que estás viviendo. O sea, si hoy escribes como si fuera un modo de diario, vas a escribir cómo te encuentras hoy o qué extrañaste de esa persona, al día siguiente igual, al siguiente y así puede ser hasta que ya no sientas la necesidad de hacerlo. Y en ese momento puedes incluso cuando ya no sientas esa necesidad, podrás volver a regresar a tu bitácora, volver a ver cómo te encontraste en el día uno y ahí notarás tu avance, ¿vale? Notarás ese proceso de sanación. Recuerda que dentro de las etapas del duelo en el que pierdes a un familiar, a un ser querido, pues viene lo que es el enojo, la negación, la tristeza, la aceptación y el aprendizaje. Y cuando tú estés en el aprendizaje te darás cuenta que aprendiste algo de la muerte, aprendiste algo de esa persona que se fue, quizá a valorar más la vida, quizá a responder más los mensajes o a dedicarle tiempo a ciertas personas que dejaste de ver, o lo que yo les decía hace un momento, a no darle tanta importancia a ciertas cosas que te absorben demasiado tiempo y que te limitan a ti a tener una vida en armonía con otras personas. Así que bueno, yo te dejaré de tarea qué te gustaría cómo te gustaría a ti ser recordado. También hazlo como un modo de ejercicio en el que no necesitas pasar un proceso de duelo o de pérdida de alguna persona que quieres para que hables de la muerte en tu interior.
Y en el caso de los niños, como les decía, o de adolescentes, se puede hablar con naturalidad y trabajar, porque muchas veces hay papás que yo he visto en consulta que me dicen, es que ya hablé con él, ya hablé con mi hijo, le dije que todo está bien, que no pasa nada, que tenemos que sanar, pero yo, mamá, no he hablado con él porque me voy a romper en llanto. Y repito, no es una educación que tengamos sobre cómo manejar este tipo de cosas. Quizás sabemos qué hacer cuando se nos, lo que sea en cocina, ¿no? A lo mejor sabemos qué hacer cuando se nos, no sé, se nos quema la comida o cuando olemos a gas, o sea, cosas que pueden ser de peligro, sabemos qué hacer y cómo actuar, pero no sabemos cómo actuar ante una situación así. Preferimos mejor no llorar porque, repito, la parte cultural sobre la muerte es hacernos los fuertes, decir que estamos bien, que por nuestros hijos o por la familia o por el hermano o por la mamá, porque siempre lo hacemos en nombre de alguien, no tendríamos que expresar nuestras emociones y no nos deben de ver llorar, y aquí eso no es algo recomendable. Claro que te pueden ver llorar porque van a sanar juntos. Lo que tú expreses o llores o demuestres de la persona que extrañas por su fallecimiento va a ayudar a sanar a otras personas, incluso te ayuda a mirarlo o mirarla desde otra línea. Tú tienes una experiencia con esa persona que ya está ausente, pero todas las demás personas que están en ese funeral o que están en ese proceso, vivieron otras experiencias que si escuchas lo que vivió cada uno, créeme que te ayuda increíblemente a sanar porque descubres áreas que no conocías de la persona con quien conviviste en ese momento. No somos los mismos con todos, así que nos mostramos de manera diferente y no por querer manejar una careta o una manera diferente de ser, sino porque se nos da. No te comportas igual con tu hijo que con tu jefe o con tu pareja o con la familia. Entonces, es lo mismo aquí. Tenemos que aprender a entenderlo desde el diálogo, desde comunicar ciertas cuestiones que en ocasiones pues pensamos que es mejor no hablarlo o es mejor no preguntar o que podemos ser inoportunos, y yo creo que aquí todo se tiene que basar con respeto, sin burla, se me fue la palabra que quería decirles ahorita, sin la ironía, sin el sarcasmo, porque también existe gente que no le da la importancia, ¿no? Podrían decir que no, que todo está bien, que no pasa nada, pero también irnos al extremo de expresar que no es importante este proceso tampoco es sano. Entonces, hoy estamos hablando de cómo sobrellevar un proceso de muerte dentro de todas estas exigencias culturales de qué hacer, qué no hacer, que si vas vestido de negro, que si no, que el punto aquí es respetar que esa ausencia de tal persona tiene obviamente un lugar en tu corazón y que viene a mover muchas cosas en ti e incluso reconstituirte nuevamente para que tú también aprendas a convivir con la muerte y obviamente sin esa persona nuevamente en los contextos en los que experimentabas estar o tendrías que estar, ¿vale? Con esto yo me despido, esperando que haya sido un tema que aunque sea breve, pequeño, te venga a mover una parte importante de este año y que lo veas diferente, que te venga a permitirte analizar algunos aspectos de tu vida, que te haga detenerte, mirar el recorrido que has hecho a lo largo de tus años y saber si esa es la manera en la que quieres ser recordado o la manera que quieres brindarles a otros de ti. Así que yo me despido. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez. Hoy fue un tema de mucha reflexión y nos vemos el próximo jueves, donde vamos a tener otro tema, el cual se los voy a leer en este momento. Y va a ser igual jueves a las 8 de la noche, el 23 de octubre. Y el tema es comprender el acto suicida y actuar ante la desestructuración familiar. Así que nos vemos muy pronto. Espero que haya sido de su agrado. Compartan y visítenos en YouTube porque ahí subimos todos los videos que se han grabado desde este lado, ya que Facebook ya no nos guarda los videos, así que los estamos mandando para allá. Ahora sí, cualquier servicio psicológico que ustedes requieran, recuerden que tenemos terapia psicológica para adultos, adolescentes y niños, asesoría en crianza, cursos para docentes, cursos para padres de familia que en algún momento requieran algo específico, se puede armar el taller.
Y pues bueno, todo está aquí en la página. Síganos aquí en Facebook, TikTok, en Doctoralia, en LinkedIn, en Instagram y ahí estaremos, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye bye.